Pues nada, empezamos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Te cedo mi asiento. Y hoy no vamos a hablar de ningún tema en concreto, ya sabéis que hay veces que cambiamos un poco el formato. Hoy tenemos un invitado que, bueno, siempre lo digo, pero es que es verdad, que me apetecía mucho estar con él. Y nada, bueno, yo soy María, ya me tenéis muy vista, ya me conocéis. Y nuestro invitado de hoy es Adrián, o Adri, eh, que se presente el mismo y que nos diga cómo le llamamos. Bienvenido a Te cedo mi asiento. Muy buenas, María. Encantado de estar aquí como invitado. Y me puedes llamar tanto Adrián como Adri. Ambos nombres son los que utilizo, me da igual. Es verdad que en redes utilizo Adri con Y, lo de punto de discapacidad, pero vamos, en mi día a día, tanto Adrián como Adri, me da igual. Bueno, yo prefiero preguntar por si acaso. Y nada, bueno, pues cabecera y empezamos. Te cedo mi asiento, un podcast que hace visible lo invisible. Yo creo que, aunque la gente te conoce seguramente, si nos puedes contar un poquito de ti, de cómo llegaste a redes y de el por qué estás aquí con nosotros. Pues bueno, yo soy Adrián, me presento soy Adrián, tengo parálisis cerebral infantil desde que nací por una negligencia médica, me quedé sin oxígeno durante el parto y me produjo el daño cerebral que tengo hoy día. Y bueno, me conociste o la gente me conoce en general por generar contenido en redes sociales, en Insta, sobre todo, concretamente Insta y TikTok, sobre la parálisis cerebral y sobre el capacitismo y los movimientos anticapacitistas, básicamente. Vale. Yo te conocí en TikTok, pero bueno, también tienes Instagram y básicamente tu contenido es de lo que acabas de comentar y muy bueno. A mí me gusta mucho y por eso me puse en contacto contigo. Eh, ¿Cómo, por qué te metiste a redes? Es decir, ¿por qué hiciste o decidiste hacer un perfil o viste la necesidad de hacer un perfil anticapacitista y hablar de lo que hablas? Vale, yo como buen adolescente en el pasado, como buen adolescente siempre quieres poder verte reflejado y poder sentirte identificado con alguien. Y como buen adolescente, por aquel entonces, yo era un loco ferviente de YouTube, no sé si también eras de esa generación, y buscaba siempre referentes y buscaba gente con mi diagnóstico, buscaba gente también del colectivo LGTB que generase contenido sobre todo en YouTube, que es lo que estaba más ferviente en ese No, momento. hace unos años era el TikTok de Sí, ahora. efectivamente, el YouTube de cuando nosotros teníamos 13, 14, 15 años era el TikTok de ahora. Y como apenas encontraba nada, apenas encontraba ningún referente del colectivo, sí, claramente encontraba referentes del colectivo LGTB, pero respecto a referentes en cuestión de discapacidad, encontraba más bien poco, por no decir prácticamente nada. Entonces, con los años yo decidí prometerme a mí mismo que algún día en alguna plataforma empezaría a generar contenido con respecto a la discapacidad. Y nunca me animé a ello, nunca me llegué a animar a ello, hasta que pues después de la pandemia, como muchísima gente, me instalé la aplicación de TikTok. Y estuve unos meses y después de unos meses, en septiembre de 2020, decidí empezar a generar contenido con respecto a la discapacidad. Al principio pues eran vídeos muy malos, tanto en calidad de imagen como en sonido, como contenido. Bueno, pero eso yo creo que pasa a todo el mundo. Y poco Al a poco, principio, pues poco a poco fui mejorando tanto en imagen y sonido como en conocimientos. Y es verdad que a día de hoy tengo muchísimos más conocimientos acerca de la discapacidad y acerca del anticapacitismo que cuando empecé. Cuando empecé
esto era como un novatillo, sinceramente, era novato en todo esto. Bueno, pero es que no es fácil. Es que ya lo hablaremos más adelante, pero no es simplemente encender una cámara y empezar a hablar. De hecho, hay una cosa que si quieres tratamos ahora, que me dijiste, bueno, hemos quedado para hacer este podcast y ya hemos hablado de esto, entonces, pero sí que me llamó mucho la atención y quería comentarlo y es que no es lo mismo hacer vídeos de discapacidad y tener discapacidad que ser un divulgador anticapacitista o el término anticapacitista y el contenido de anticapacitista. Entonces, explícanos un poco la diferencia y el por qué es importante, porque lo es y mucho. Claro, yo el ejemplo que siempre pongo para reflejar esto es que no es lo mismo ser mujer que ser feminista. Igual que no es lo mismo tener discapacidad que ser anticapacitista. Eh, Son cosas diferentes. O sea, una persona que tiene discapacidad no tiene por qué ser anticapacitista o no tiene por qué tener conocimientos con respecto al anticapacitismo. Entonces, porque el anticapacitismo es un movimiento social para combatir en contra de la discriminación hacia nuestro colectivo. Y Entonces, ojo, te voy a interrumpir porque sí que es una cosa que a mí me llama la atención, vamos, me parece importante y es que si tú tienes discapacidad y quieres tener redes sociales y hacer un perfil que no sea anticapacitista, también está bien. O sea, no todas las personas con discapacidad tienen que ser activistas, anticapacitistas. No, si tú quieres hacer un perfil de cualquier otra cosa, aunque tengas discapacidad, todo ok, no estamos diciendo eso. está claro, o sea, na- tú, es, tú eres el que decides o la que decides hasta qué punto quieres profundizar con respecto a la discapacidad o con respecto a lo que sea. Hay personas que su contenido es mostrar su día a día y es tan Claro. lícito como la persona que decide profundizar más en los movimientos anticapacitistas y profundizar tanto a nivel de literatura como a nivel de seguir a gente que sea activista en todo esto. Claro. Claro, es que es muy diferente y las dos cosas son válidas. También es cierto que hay veces que me he encontrado perfiles que sí piensan que son anticapacitistas y realmente no lo son. Entonces, bueno, TikTok es enorme y hay de todo, hay que convivir con todo y lo importante es que gente como tú, gente como por ejemplo a mí otra divulgadora que me encanta y sé que a ti también, es Artemisa, Realidades Diversas, hacéis un trabajazo, nosotros desde el podcast intentamos también hacer ese trabajo que es súper necesario, porque hay otra muchísima gente que ya no es que no tiene absolutamente ni idea de nada y confunde un montón de términos, que muchas veces te preguntan cosas como ¿cómo trato con las personas con discapacidad? ¿Cómo les saludo? He visto hoy un vídeo de Alan en Ruedas que le preguntaban ¿cómo saluda una persona con tetraplegia? Y decía Alan, pues hola, estaría bien. Claro, o sea, pero esas dudas la tiene la sociedad, entonces hay que romper y hay que hablar de ello, con lo cual eh, mucha- no estamos acabando, pero muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis, porque no es nada fácil, de verdad. Muchísimas gracias. O sea, para mí es un halago que me digas este tipo de cosas, sinceramente. Jolín, pero es lo que decíamos antes, no es ponerte en la cámara y hacer un vídeo y sin más. Lleva un trabajo por detrás muy, muy grande y tienes que lidiar además, que también me gustaría hablar de eso, con comentarios, con haters, que ahora se habla mucho de eso, y no es nada fácil. Entonces, hilando un poco con esto, cuéntanos un poquito alguna anécdota así curiosa. No tiene por qué ser de hater, pero bueno, algo así que te haya llamado mucho la atención, que te hayan preguntado, te hayan dicho por redes sociales. Por redes sociales que me hayan preguntado algo que me haya llamado mucho la atención.
Bueno, no es algo que me hayan preguntado, pero es algo que me ha llamado mucho la atención, sinceramente, ¿vale? Y es que la gran mayoría de gente que me sigue son gente que tiene más de 50 años. ¿No? ¿Y eso? Pues a nivel de, no sé si es mi contenido, si es por interés, pero veo un gran interés por parte de gente que es más mayor que yo, que tiene 50, 60 años y que les gusta el contenido con respecto a la discapacidad y apoyan el contenido. Y es algo pues interesante, que a mí, por ejemplo, me llamó la atención, además de otra cosa, que esto yo creo que ya te lo puedes llegar a ver venir a lo mejor. Tanto en TikTok como en Insta, pues, sabemos que esto va te dan estadísticas y todo este rollo. Aparte de lo de la edad, el 92% son mujeres. Sí. Tanto, Sí. tanto en una red social como en la otra. Así que eso no me sorprende. Lo que me sorprendió más fue que sobre todo fuesen gente más adulta y gente de esos rangos de edad. Eso sí me pareció muy interesante. Sí, la verdad es que no me... ¿Y por qué crees que puede ser? ¿Puede ser porque te sigan mm, padres o familiares de personas con discapacidad más que las propias personas con discapacidad o gente sin discapacidad? Yo creo que hoy en día quien tiene interés, sobre todo por lo que veo en mi red social, a lo mejor pues a lo mejor otro perfil divulgativo tiene otro perfil de personas completamente diferente. Está Em, claro. yo creo que por mi forma de comunicar, porque mi forma de comunicar no es tan humorística, es muy informativa, es muy... o sea, quien me vea por redes sociales sabe más o menos cómo genero contenido. Tanto por mi forma de comunicar como por todo, creo que lo que me siguen sobre todo son padres que tienen hijos con discapacidad y también personas jóvenes con discapacidad. Sin embargo, personas jóvenes que no tienen discapacidad, no tanto. Yo creo que es Mm, personas jóvenes con discapacidad y adultos que tienen algún vínculo con la discapacidad. Vale. Es que eso sí que, a ver, nosotros también en el podcast tenemos un perfil bastante parecido. No nos sigue tanta gente, pero estamos en ello. Poco a poco, Eh, poquito a poco. Sí, sí. No, y yo estoy muy contenta, ¿eh? Estamos muy contentos porque la gente que nos sigue, el feedback que nos da y todo es súper bueno y el cariño y todo, estamos súper contentos. Pero bueno, sí que me da un poquito de cosa porque tenemos el mismo perfil y no es por menospreciar ni muchísimo menos a nuestros seguidores, porque al revés, pero a mí sí que me gustaría, y es uno de mis objetivos, llegar a la sociedad en general, a gente sin discapacidad que aprenda sobre discapacidad y que le interese. No a lo mejor, hombre, no te digo que te hagas un experto, porque no vamos a ser expertos de absolutamente todo, pero sí me gustaría que les interesara a más gente sin discapacidad. Sobre todo porque creo que la sociedad en general tiene una idea muy desvirtualizada de lo que es realmente la sociedad. Entonces, lo creo necesario. No, no sé si me estoy Sí, explicando. sí, te explicas perfectamente. Sobre todo yo creo que esto pasa porque esto ya lo he comentado otras veces. A las personas con discapacidad siempre nos ven como individuos con discapacidad. Nunca nos ven como un colectivo general que sufrimos discriminaciones concretas, que todas las personas que formamos parte del colectivo DISCA tenemos discriminaciones concretas, tenemos situaciones muy parecidas, no nos ven como colectivo como tal, sino ven como casos individuales. Una persona con discapacidad, otra persona con discapacidad, porque yo creo que esto pasa por dos motivos, sobre todo. Porque tenemos discapacidades muy diferentes unas a otras, es completamente diferente una discapacidad a otra, incluso con el mismo diagnóstico. Eh, En lo que y también porque no hay un fuerte movimiento social
¿Por qué? Porque somos muy poquitos, porque muchísimos de nosotros a lo mejor no pueden hacer activismo, porque a lo mejor tienen discapacidades severas y hay muy poquitos que hagan activismo, porque la gran mayoría de movimiento social se ha producido por padres y madres en asociaciones. O sea, estamos empezando ahora a generar activismo las propias personas con discapacidad. Estamos empezando, estamos en pañales, como quien dice, sin minusvalorar lo de los pañales, es un dicho, perdonad. Porque quieras que no, lo del uso de los pañales es un tema muy, o sea, esto es completamente digno. Por eso no me ha gustado esa expresión, por eso he querido. No, pero al rectificar y eso se entiende, o sea que no Claro, por ejemplo, son un poco capacitistas, un capacitismo interiorizado que tenemos todo el mundo. La cosa es darse cuenta. Y machismos interiorizados tenemos, y racismo interiorizado, frases que decimos y nos salen solo y te pasa lo que te pasa a ti, que te das cuenta y rectificas o no, porque lo tienes demasiado interiorizado. O sea que no pasa absolutamente nada. Pero sí tienes toda la razón. Yo creo que todas estas cosas hacen que tengamos movimientos anticapacitistas que están todavía empezando. Al final, yo siempre lo he dicho, que el colectivo Disca es de los menos representados por nosotros mismos, que es lo que acabas de decir. Y no es, hay veces que por Twitter, que ya sabemos que Twitter no es la mejor fuente de información, pero bueno, hay veces que por Twitter he tenido algún tipo, que me da mucha rabia además, porque sé que ellos lo hacen con toda la buena intención del mundo y no, pero he tenido algún tipo de conflicto con padres y madres, porque reivindicar que tenemos que ser nosotros no es quitarles méritos a ellos, pero creo que son papeles totalmente distintos. O sea, el vivir con discapacidad es totalmente distinto al vivir con una persona con discapacidad. Entonces, ellos es como que no lo entienden, ven como suya la discapacidad del familiar y creo que es un error, porque no puedes... si lo tomas como tuyo, no vas a reivindicar lo mismo porque tú no lo has vivido. Tú has vivido otra vivencia totalmente válida pero claro, es un temón porque ¿cómo lo haces? Son vivencias totalmente válidas y con perspectivas completamente diferentes. Y claramente, claro, yo lo digo siempre, sin la ayuda y sin el esfuerzo de muchísimas asociaciones de padres y madres que tienen hijos con discapacidad, hoy en día no estaríamos como estamos. Pero es verdad que también, o sea, hay que escuchar a los padres y también, sobre todo, hay que escuchar a las personas con discapacidad. Claro, es que, como tú decías, estamos empezando, entonces es como, de hecho este podcast nació un poco por eso, para dar voz, para decir un espacio en el que las propias personas con discapacidad podamos hablar, podamos decir nuestras propias vivencias, podemos decir lo que sea, lo que nos fastidia, lo que no, lo que vivimos. Entonces, tu vivencia no quita la mía y viceversa. Entonces, hay que aprender un poco a convivir. Antes convivían ellos solos y ahora, como dices, estamos saliendo nosotros y bueno, es todo ayuda, o sea, es que tenemos que ser uno al final. Claro, o sea, es todo por... De hecho, también hay mucho ¿cómo se dice? Rivalidad. Eso, me salía rivalismo y sabía que no. Hay mucha rivalidad entre discas, entre tipos de discapacidad. Y es como, ¿por qué? No sé si tú eso lo has vivido, lo has visto. Sobre todo, más que tipo de discapacidad, el grado de discapacidad. Más que tipo lo he vivido en cuestión de grado, de tengo más, tengo menos, tengo más posibilidad de decir tal cosa o tengo menos. Entonces, más que el tipo, sobre todo el grado de discapacidad creo que es lo que, al menos lo que yo he vivido, en cuanto a un poquito a
de puedo hablar más de tal cosa, cuando en realidad todos tenemos discapacidad en mayor o menor grado, así que todos podemos hablar de la situación, incluso quien no tiene discapacidad, con los padres y madres que viven no en carnes propias, pero siguen con un vínculo muy cercano la discapacidad. Y con respecto a lo que hemos dicho antes de los padres, no se ofendan ni muchísimo menos, simplemente estamos diciendo eso, que se tiene que escuchar tanto a los padres como a las personas con discapacidad. Sí, sí, por supuesto, o sea, sí. De hecho, es lo que tú decías, el movimiento asociativo, que la mayoría están fundados por madres y padres, aunque luego han podido evolucionar, es súper importante y nos ha mantenido vivos, porque en muchas ocasiones es vivos, porque, por ejemplo, yo tengo 35 años y hay gente mayor con mi discapacidad, pero no mucho mayor. O sea, es que hace 40 años, 40 y pico, la esperanza de vida de la gente con espinal bajaba mucho. Y gracias a asociaciones, y obviamente al avance de la ciencia, de la medicina y tal, pero son las que nos ha permitido sobre todo calidad de vida. O sea, la calidad de vida sí que no tenía nada que ver con la de ahora, y eso es gracias al trabajo de asociaciones de madres y padres que lo han sudado, lo han llorado, lo han sufrido y todo. Es ole ellos y gracias. Efectivamente, efectivamente. Pero eso no quita porque ahora nosotros también tengamos que decir, oye, que nosotros también podemos. Mi vivencia es esta y mi reivindicación es esta. Entonces, es muy importante. Y creo que el trabajo, como he dicho, como el tuyo, como el de Artemisa y tal, es fundamental porque además tampoco es que haya mucho más. Entonces, hay que visibilizar. Desde luego. Y también es algo que es interesante, no sé si lo has visto, pero aquí lanzo algo curioso que estábamos con curiosidades. Yo no sé tú, pero hay muy pocos activistas hombres con discapacidad. No, sí, eso es verdad, pero yo creo que va un poco en la línea del perfil que tienes tú de seguidores. Que las mujeres por historia somos las que llevamos la carga, tiene que ver con lo de la carga de los cuidados, tiene que ver con al final quiénes somos las que reivindicamos o lo que más estamos ligadas al mundo de la discapacidad, que al final somos las mujeres. Entonces, va un poco ligado a lo de los seguidores. Sí, la verdad es que está ligado. Y es interesante, yo creo que también por temas de crianza, creo que, o sea, de crianza de cómo nos hemos criado, que a lo mejor las mujeres con discapacidad, o sea, las mujeres que tienen discapacidad, tienen muchísima más conciencia social de todo lo que pasa que los hombres con discapacidad por lo general. Esto es mi opinión. Por eso creo que hay muchas más activistas mujeres con discapacidad que hombres con discapacidad. O al menos es mi percepción de que hay más. Y yo también tengo esa percepción y no puedo hablar por los hombres con discapacidad, pero las mujeres con discapacidad al final sufrimos doble discriminación. O sea, ya lo hemos comentado, de hecho, de los últimos capítulos que hemos hecho del feminismo, hay veces que tienes que preguntar, ¿por qué me estás discriminando? ¿Por coja o por mujer? ¿Por las dos? Simplemente por estadística, dímelo. Al final eso te hace más consciente, te hace jugar un papel un poco en plan de esto se tiene que acabar porque ya tenéis harto. Entonces, yo creo que es un poco por el motivo por el que nos metemos más. Bueno, yo me incluyo, yo estoy empezando totalmente, pero bueno, me encantaría porque creo que es necesario. Y creo que es necesario en la sociedad y muchas veces, de hecho creo que Artemisa me lo dijo, digo, muchas veces me cabreo y a comentarios de Twitter que son una auténtica barbaridad y es que suelto fuego y me dijo Artemisa, yo también era así, pero es mejor hacer un vídeo desmintiendo lo que está diciendo que echar fuego por la boca a ese mismo comentario. Porque es muy difícil cambiarle, pero es que hay veces que es como... Yo creo que en esos momentos estoy muy contento de no estar en esa red social, que en ese aspecto, porque
sé que me ardería la sangre con muchísimas cosas. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, de todas formas, Twitter últimamente ha cambiado mucho y las pocas cosas buenas que tenía las está quitando, con lo cual yo creo que va a desaparecer. De todas formas, pasa un poco con todo. Supongo que en TikTok también te pasará, que habrás recibido algún tipo de comentarios que yo no sé si contestas, si no contestas, si te lo piensas. No sé cómo actúas Te frente. cuento el comentario más fuerte. Sí, Es cuéntame. el que digo siempre, es el que digo siempre. Me repito como la cebolla y el ajo, pero es que es un comentario fuerte, fuerte. Fue en un directo, entonces no pude hacer un vídeo como tal, pero fue en un directo, un comentario de alguien. Bueno, pues cierto personaje con bandera preconstitucional, pues comentando que las personas con discapacidad no deberíamos de poder reproducirnos para poder mejorar la raza humana. Ok, siguiente. O sea, que de verdad, sí. Claro, ¿y qué le contestas? Realmente yo le hubiera contestado, porque a mí me Claro, sale. claro, en el directo yo le contesté, lo que pasa es que le contesté, le bloqueé, entró desde otra cuenta, le volví a bloquear, así hasta 7 cuentas diferentes le bloqueé. De todas formas, no sé qué me extraña más, si el poco conocimiento que tiene en general de todo o el tiempo libre que tiene para crearse cuentas y entrar a un directo de una persona random, porque entiendo que no le interesaba tu contenido si piensa eso, para decir esa serie de barbaridades. Entonces, ¿qué le pasa a la gente? No lo entiendo. Yo creo que hay muchas veces que es por la coña y demás. A mí me hizo un favor porque ya tengo bloqueadas sus 7 cuentas. Ya se Ya, las tengo sí, pero bloqueadas las 7 cuentas. A mí me hizo un favor, sinceramente. sí, 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 al final. Pero de todas formas, es un poco el reflejo de la sociedad. Esa persona sale a la calle. A mí me dijeron algo parecido, quizá no tan heavy, pero me dijeron, hablando de lo de la... Había una chica que había abierto un hilo en Twitter sobre el por qué la gente aparca en las plazas de movilidad reducida. Los 5 minutitos que llamo yo. ¿Eres un 5 minutitos? Porque es que me tiran hasta las narices de... No, son 5 minutitos. Entonces la gente diciendo que, a ver, pues que si él tenía que aparcar ahí porque tenía que ir a recoger a su primo que se había roto el tobillo, pues que iba a aparcar y que le sudaba a las narices todo lo demás. Entonces, en uno de esos hilos que yo digo, te metes a un hilo de una chica que está haciendo una reivindicación que ella estima oportuna a soltar mierda. O sea, este no venía con nada con el hilo, no estaba etiquetado, nada, simplemente, en fin. Y entonces me dijo que en realidad las plazas con movilidad reducida no deberían existir porque las personas con discapacidad no deberíamos salir a la calle porque no está la sociedad hecha para nosotros. Y digo, ok, es verdad, la sociedad no está hecha para nosotros, pero no somos nosotros los que tenemos que dejar de salir. Madre mía, No es esa persona que era, esa persona tiene la mentalidad de 1950, más o menos, ha quedado por ahí, que por esas fechas, las personas con discapacidad no podíamos salir de casa y no podíamos, o sea, los familiares, en esa época los familiares escondían a la persona con discapacidad. Sí, sí, de meterlas en casa, obviamente estudiar cero, nada, relacionarse, nada, o sea, y era un tema tabú y no se hablaba además, ni siquiera entre la familia. Pero sí, sí, ese es el nivel. Obviamente son, por suerte, casos muy, bueno, no tan extremos, pero son casos extremos. Pero es que te lo encuentras, Sí. que es lo que me parece, que es lo que me parece grave. Entonces, Artemisa me dijo, no contestes tal cual a ese comentario, haz un vídeo diciendo el por qué no está bien, pero no le des publicidad. Y me ha pasado, y es otro tema que quería hablar contigo, que a mí me da mucha rabia, normalmente en Twitter, pero un poco en general, que cuando salimos, la discapacidad sale en los medios de comunicación,
normalmente es por, creo que 2 motivos. Uno de ellos es porque se está utilizando, en plan, para hacerse la foto. Y otro de ellos es alguien sin discapacidad ha soltado una barbaridad de la discapacidad, se ha hecho viral y todo lo que dicen es como para que se te explote la cabeza. Bueno, yo añadiría un tercero, A ver si el seguro. porno inspiracional. Ah, bueno, eso además está muy, últimamente ha sido el último. Desde luego, El porno está inspiracional, candente, pero eso vamos, candente por todos lados. pero eso siempre. De hecho, en Telecinco, bueno, estamos hablando, creo que tú también estás hablando de Alex Roca, que es el corredor que ha hecho ha completado una maratón, La primera que no persona sé muy con más de un 75, creo, un 70 y pico por ciento de discapacidad que ha completado una maratón. una maratón que son 50 y pico kilómetros, bueno, no sé cuántos son, pero bueno, una burrada. Y ole por él, perfecto, o sea, se lo ha currado, esfuerzo totalmente merecido, guay. Pero de ahí a, si tú puedes, nosotros podemos, cualquier persona puede, etcétera, 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 mal. Y eso ha salido en las noticias, en Telecinco, en Telemadrid, en un montón de cadenas y luego comentarios de Twitter a montón. Claro. O sea, por ejemplo, el que salga en televisión y el que salga en informativos lo veo súper bueno. Otra cosa es el enfoque en el que lo ponga, en el que le Claro, hagas. O sea, o sea, el que en sean televisión noticias, para mí es algo increíble porque tiene que salir, porque es vamos, es la primera persona del mundo en conseguirlo. Otra nadie le cosa está es el quitando el enfoque. mérito. Claro, o sea, nadie le está quitando el mérito y ya te digo que ole él, se lo ha currado, es un esfuerzo que ha hecho porque una maratón no la hace. Es que no, es que es un esfuerzo totalmente válido y una recompensa que tiene que tener. Pero de ahí a cómo dan la noticia es totalmente distinto. Y los comentarios que surgen de esa noticia, eso es otro tema totalmente distinto. Y creo que ese es el problema. Y es con muchas de las noticias que salen. Otra de las polémicas a las que me refería es con lo de los asistentes sexuales, que siempre que salen es un tema muy complicado, muy complejo, en el cual no vamos a entrar, pero que el 90% de la información que se da en relación a los asistentes sexuales no es real. Entonces, se crea una polémica enorme cuando realmente está basada en mentiras o en falsas verdades. Yo tengo un dicho siempre. Yo de lo que no sé, no hablo. Y esto es el problema, que la gente esto no lleva muy bien. La gente esto no lo lleva muy bien. Prefieren inventarse cosas o decir cosas que a lo mejor están mal. Prefieren dar su opinión, aunque sea infundada, aunque sea con pocos conocimientos, a no callarse la boca. Yo prefiero callarme la boca y quedar... A ver, quedó de que no sé del tema, pero no voy a quedar mal por decir una burrada, desde luego. A ellos les da igual quedar mal o no. O sea, ellos lo sueltan y creo que de lo único que no son conscientes es del daño que están haciendo al colectivo. Porque tenemos muy poca representación en los medios de comunicación y cuando la tenemos es para algo negativo. Entonces es como, a ver, no siempre, obviamente, pero la mayoría de las veces no es positivo. Entonces es como, cállate, es lo que tú dices. Cállate si no tienes razón. Hay mucho drama de por medio en ese aspecto. En mi opinión la gente debería de aprender, no solo con este tema, con todos los temas, aprender a hablar cuando sabes de la temática. Y si no sabes de la temática, primero aprendes y después hablas. Claro, de hecho, yo creo que enlazando un poco con lo que hablábamos al principio, es por eso por lo que estamos haciendo el podcast, porque es el podcast o porque lo que tú tienes el perfil, Artemisa y muchos divulgadores anticapacitistas, es porque yo creo que está
demasiado naturalizado el capacitismo y la gente no es consciente de lo que dice. O sea, es como muy gratuito decir barbaridades y como lo tenemos metido de forma, pues desde que somos pequeñitos, no nos damos cuenta. Entonces, por eso creo que este podcast, tu perfil, debería ser para gente que no tiene discapacidad, sobre todo, y que aprenda y que se informe, básicamente. Porque al final convivimos todos en la sociedad, les guste a unos o no, pero todos pertenecemos a la sociedad, con lo cual, pues, no sé, hay que... Poco a poco, yo creo que es poco a poco el generar curiosidad por parte de otras personas y yo creo que poco a poco se consigue que se hable más de la temática. Yo personalmente creo que estas cosas se consiguen muy poquito a poco, a veces desesperan, pero es así. Ya. A ver, yo creo que vamos avanzando, tengo esperanzas y bueno, a Mira, por ver, ejemplo, ya, hace poco ya se ilegalizó el tema de la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad intelectual. es que ese es un tema que cada vez que lo saco con alguien, acabo respirando muy fuerte. Porque primero nadie se piensa que ese tema se legalizó, llegó antes el COVID que la legalización de la esterilización forzosa. Se legalizó en diciembre, creo que es, en noviembre del 2020. Efectivamente, creo que era diciembre de 2020. Diciembre del 2020, que ya me parece una barbaridad que en el 2020 estuviéramos con ese tema. Pero luego hay otra gente que yo he tenido conversaciones con ellos en plan de que están a favor, Que están a favor. porque que están a favor porque claro que depende y que si las personas con discapacidad es que depende de la discapacidad, es que si no se pueden controlar, digo, es que me está explotando la cabeza, calla. Y luego les digo, pero ¿y entonces? ¿Estaría de acuerdo que a mí me esterilizase? Ah, no, 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 no. Digo, ¿y por qué a mí no? Si yo también tengo discapacidad. No, pero lo tuyo es diferente. Digo, no, es que a mí me conoces. Y te caigo bien o no, pero me conoces y entonces no estás de acuerdo. Pero estás de acuerdo con todas las demás. ¿Por qué? Porque no tienes ni idea. Es que cada persona con discapacidad es un mundo y tú no puedes decir te esterilizo, que es lo que le encantaría a tu coleguilla del directo. Efectivamente, le encantaría. A mí lo que me hace gracia, porque además mostraba muchísima ignorancia, puesto que mi discapacidad no es hereditaria. O sea, yo ahora mismo tengo hijos y mis hijos no tendrían ningún tipo de discapacidad, porque mi discapacidad fue a raíz de un daño cerebral durante el parto. Lo mío no es genético. Entonces, pues, mostraba también bastante ignorancia en ese aspecto. Claro, es que yo creo que tienen, lo que hablábamos antes, tienen un concepto muy desvirtuado de todo y igual tú antes decías, y estoy de acuerdo, que la gente nos ve como individuos con discapacidad, pero yo creo que también muchas veces nos meten a todos en el mismo saco de la discapacidad. Somos discapacitados, una palabra que me encanta, o minusválidos, que me encanta más. Y nos meten a todos. Subnormales. No son normales. Oh. Entonces, nos meten a todos como en ese saco y vamos todos allí. Y con todo. Entonces es como, no, no, párate a pensar. Párate a pensar un poquito y dale una vuelta. De hecho, hay mucha gente que va de inclusiva y ahora bueno, esta mañana he puesto un tuit en plan de muchísimos padres y madres que van de inclusivos y que todo perfecto, pero si tiene su hijo un compañero o compañera con discapacidad, es que retrasa al mío, es que no, es que le estás dando ayudas, no, son necesidades, son adaptaciones curriculares por necesidades especiales que tenga, que lo que hacen es equiparar, no ponen por encima
de nada a tu hijo, no va a afectar a nada a tu hijo. Sí, porque no sé qué. No, o sea, no eres inclusivo, eres capacitista, pero bueno, Que dale una vuelta. sus hijos que no tienen discapacidad siempre tienen que ser los mejores, los mejores. Es como que hay esa competencia de, oye, le estás haciendo favores a ese niño, le estás Sí, haciendo las cosas más fáciles a ese niño. Mi hijo está en desventaja si le das esas ayudas o esas adaptaciones curriculares al niño. es que no son beneficios, pero me ponen muy nerviosa, entonces es como, creo que esa gente realmente se piensa luego que es inclusiva o se piensa que está todo bien. Y lo peor de todo es que esas frases y esas cosas que en plan de, es que está el subnormal en clase y retrasa a mi hijo, que eso yo lo he Sí. oído, eso llega a los oídos de los niños. Y de ahí nacen el bullying y nace todas las Y discriminaciones. nacen Al final, los futuros adultos capacitistas. claro, o sea, si continuamos, por eso siempre hemos dicho en este podcast que la base es la educación. Es la educación, sobre todo en niños, porque al final es como es más natural la educación en los niños y además más fácil, pero también en los adultos que vean este podcast, que sepan que si estás diciendo que tu hijo sin discapacidad tiene un amigo minusválido o subnormal, es feo, ¿vale? O sea, que quede bastante claro. Vale, pues ya, aunque me quedaría hablando un montón de tiempo contigo, porque es un gusto, si te parece vamos a ir terminando y siempre nos gusta terminar pues dando un espacio libre a nuestros invitados para que puedan decir, recomendar, hablar, comentar lo que les dé la gana. Así que aquí va el tuyo. Pues recomendaría seguir y apoyar a personas del colectivo que generen contenido en redes sociales acerca de la discapacidad y acerca del anticapacitismo, que quieras que no es complicado, sobre todo llegar a gente, no tanto el generar contenido, que también, sobre todo el llegar a gente. Lo complicado es llegar a gente y llegar a que sea algo visible y que tenga fuerza. A mí lo que se me viene a la mente siempre es Artemisa, de Realidades Diversas, que hace un contenido muy interesante. Para mí es mi hermana Disca, siempre lo digo, porque empezamos ambos casi a la vez y nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde que empezamos en TikTok prácticamente. Oyirum también es otro perfil muy Muy bueno. interesante y muy bueno acerca del anticapacitismo. Yo mis inicios anticapacitistas fueron gracias a ella y lo diré siempre y lo diré de esto. Irene, también de Reire Capacitando, creo recordar que era, también hace contenido. Es que pudiera estar aquí diciendo un montón. Y es eso, apoyar a personas que, que generen contenido acerca del anticapacitista. Lo de Reire, que siempre me equivoco con su nombre, o sea, es Irene, pero siempre me equivoco con su nombre en redes sociales, creo que es Reire Capacitando. Lo voy a mirar de todas formas. A mí me suena y creo, lo que pasa es que no me quiero confundir, pero creo que sí que es Reire y creo que sé quién es. Y creo que la una sigo. reina, una reina. Y además sí que las sigo y son maravillosas y totalmente de acuerdo y que te sigan a ti también, que también haces un contenido maravilloso y súper necesario. Así que Muchísimas gracias, darte muchísimas gracias a ti por ceder este espacio para hablar de discapacidad, para hablar de estas temáticas que son importantes. Darte las gracias por la invitación también, puesto que quieras que no, o sea, vale, aquí tenemos que buscar espacio ambos. Yo genero mi espacio en mis redes, pero tú
vamos, yo encantado de que me inviten siempre a este tipo de cosas y siempre que puedo intento estar y demás, porque para mí es algo muy bonito y muy grato eh, que, que ya el mero hecho de que alguien me busque para hablar de esta temática, para mí es algo súper bonito, la verdad, y siempre lo agradezco. Yo encantada, bienvenido estás siempre que quieras y gracias a ti. O sea, gracias a ti porque has estado desde el primer momento disponible, eh, totalmente dispuesto, con una sonrisa a la cara siempre. O sea, ha sido un gusto hablar contigo, se aprende un montón. Así que nada, o sea, el gusto es nuestro, como se dice. Pues supongo que lo típico de las despedidas de los podcasts y todo este rollo, ver el siguiente podcast, no sé con quién será, no sé con quién María hará el próximo podcast, pero también ver el siguiente podcast. Pero sí, hacerle caso, seguidnos, suscribíos y estaros atentos a todas nuestras redes sociales y a las suyas también, que también nos dejaremos, siempre dejamos por aquí. Y nada, pues eso, muchísimas gracias y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.